Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Lice. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzaremos, jóvenes. Por instrucciones de dirección de carrera, tenemos un reforzamiento para el primer parcial. Entonces, nosotros en las clases presenciales, que el primer parcial va a ser del capítulo 1 y 2. Luego, el buenas segundo noches. parcial del capítulo 3. Hola, buenas. ¿No? Entonces, habíamos quedado en eso. Vamos a mantener ese parcial. Se va a dar del capítulo 1 y 2. El capítulo 3 que hemos avanzado ya es para el segundo parcial. No se van a confundir. Otra vez, el primer parcial que van a dar la próxima semana va a ser del capítulo 1 y 2. Ahora, el capítulo 1 lo hemos visto en clases presenciales, ¿no? Si se recuerdan, este capítulo es totalmente teórico, ¿no? Entonces, eso hemos avanzado en clase. En relación a secuencias y gráficos, hemos avanzado con ustedes, no me equivoco, todas las tablas. También hemos visto algunos gráficos, ¿no? Y lo demás, un favor, joven, a Kevin Dios, si alguno le puede decir que vuelva a ingresar, porque ya le acepté, pero no puede ingresar. Que vuelva, que intente otra vez, díganle por favor a Kevin Dios, que vuelva a intentar. Ya, les decía entonces que habíamos hecho series y algunos gráficos. Los gráficos que nos faltaban se les ha mandado en un documento Word y también en tutoriales, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, en algunas consultas que estaban haciendo, que todavía tienen algunas dudas. Entonces, esto es lo que quiero ver ahora. Quiero explicar un poquito en relación a los tutoriales que se les ha enviado y en relación a lo que yo les he explicado. Comenzaremos con este ejemplo. Acá tenemos el peso de niños en kilogramos, que por cuestión de tiempo, obviamente, no se les está dando todos los datos, y simplemente ya tenemos las clases, los intervalos y la frecuencia absoluta. Hay algunos que todavía preguntan y dicen, ¿cómo sé cuántos datos son en total? No se olviden que sumando el FI ya tienen el total de datos, ¿no? Ahora, la pregunta que hacían algunos de sus compañeros era, nosotros en las clases hemos hecho, en las clases presenciales, hemos avanzado intervalos diferentes, ¿no? Es decir, no se repiten. Pero sin embargo, en los tutoriales eran con intervalos repetidos. Entonces me decían, ¿está mal? ¿Cuál está mal? O sea, pero a esto, si algunos recuerdan de los tutoriales, por ejemplo, me refiero a que tenían, en los ejemplos, tenían intervalos repetidos. Ahora, esta es otra forma de hacer los intervalos. Se puede manejar de esta manera. Incluso hay intervalos que acá no tienen el dato, ¿no? Abierto. Y en el último también abierto. Entonces se puede manejar. Hay diferentes formas de hacer los intervalos. Yo no les expliqué esto. O sea, no les expliqué lo repetido con límites repetidos. Porque suele ocurrir confusión. ¿En qué sentido? Ustedes saben que para hallar las frecuencias absolutas, ordenan sus datos, hacen estos sus límites, y luego tienen que contar en sus datos ordenados cuántos datos hay del 25 al 28, ¿no es cierto? Van contando. Por ejemplo, por decir, ¿no? Aquí tengo 4. Luego, del 28 al 31, se van anotando. Ahora, ¿cuál es el error que se suele cometer? Que en los datos ordenados puedo tener los datos de 28, puedo tener 31, puedo tener 34. Y erróneamente, el 28 lo estoy tomando en este intervalo, y también el 28 estoy repitiendo y estoy contando en este otro, y así sucesivamente. Entonces, eso suele ocurrir, ¿no? Suelen cometer ese error. Entonces, por esa razón, yo no les he enseñado de esta forma, ¿no? Hemos avanzado en clases, intervalos con los límites diferentes, ¿no? Y prefiero que lo mantengan de esta manera, ¿no? Manejaremos así, intervalos diferentes, no intervalos repetidos como estaban en los tutoriales. Ahora, no vamos a hacer obviamente la tabla de frecuencias, porque
porque considero que ustedes ya están, digamos, en esta parte que hicieron algunas prácticas, entonces espero que ya sepan completar, digamos, todas las otras columnas. Lo que sí quiero ver un poco es la parte de gráficos, recordar un poco la cuestión de gráficos, eh, aclarando los últimos que no hemos visto. Entonces, en el caso de los gráficos, habíamos indicado que, al igual que en las tablas, dependiendo de qué tipo de variable uno tenga, va haciendo sus tablas, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con los gráficos. Dependiendo qué tipo de variable sean mis datos, entonces debo hacer también los gráficos correspondientes. Ahora, vimos dos tipos de variables, ¿no? Las variables cualitativas. Estas variables sabemos que son aquellas que no se pueden medir ni contar, ¿no es cierto? Se refiere a las cualidades, pero sin embargo en estadística decíamos que podemos trabajar con variables cualitativas. Lo que hacemos es una codificación de la variable que vamos a tener, del tiempo que vamos a tener, y se hace la tabla. Para eso nosotros hicimos el cuadro 1. Tiene que estar en su cuaderno, ¿no? El cuadro 1 referido a variables cualitativas. Entonces, para este tipo de variables cualitativas, se hacen sí o sí dos tipos de gráficos. El diagrama de barras y el diagrama de sectores. O sea, el diagrama de sectores también se llama pie o le llaman también torta, ¿no? Entonces, cuando tenemos variables cualitativas, sí o sí, tenemos que hacer el diagrama de barras, que son las barras delgadas, distanciadas, unas que se juntan. El diagrama de sectores lo podemos hacer en un círculo, con un óvalo, que se trabaja con ¿cierto? Esto hemos hecho en la clase. Del cuadro 1 se ha trabajado este tipo de variables. Ahora, tenemos otro tipo de variables, que son las variables cuantitativas. Variables cuantitativas. Sabemos o nos recordamos que las variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir y contar, ¿no? Ahora, estas variables cuantitativas, a su vez, se dividen en dos grupos, ¿no es cierto? Tenemos las variables cuantitativas discretas. Estas se llaman discretas porque los datos toman valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos de las familias, el número de departamentos en un edificio, el número de aulas de una unidad educativa, ¿no? Entonces, todo se refiere a dato entero. Nosotros hicimos el cuadro 2. Tienen su tabla de secuencias del cuadro 2, referido a variables cuantitativas discretas. Acá, los gráficos que se hacen son el diagrama de barras, y el diagrama de sectores. Sí o sí se hacen esos dos tipos de gráficos, en las variables cuantitativas discretas. Ahora, aparte, dentro de las variables cuantitativas, también tenemos otro grupo. Tenemos las variables cuantitativas continuas. Nos recordamos, estas variables cuantitativas continuas son aquellos datos que toman valores con decimales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el peso, la estatura, los salarios, los gastos que uno realiza, la medición de, no sé, la distancia de un punto a otro, etc. Todo lo que puede dar con decimales. Ahora, aquí era la aclaración, ¿no? Si bien puedo tener una característica que pertenezca a una variable cuantitativa continua, por comodidad, los datos lo puedo manejar como entero, pero eso es por comodidad, como este caso. Tengo el peso de niños en kilogramos y nos damos cuenta acá que son datos enteros, ¿no? Peso por comodidad. Sabemos que en el caso de peso, muy pocas veces puede ocurrir que exactamente pese 28
algo, etcétera, pero por comodidad, en este tipo de variables continuas, se presentan los datos como enteros, sabiendo que es continuo, ojo. Ahora, en este tipo de variables cuantitativas continuas, sí o sí se hacen tres gráficos. Tenemos, por ejemplo, el histograma. El histograma, en realidad, es un conjunto de rectángulos, ¿no? Ahora, para hacer el histograma, Eso. necesitamos los LBI y F sub I. LBI y F sub I. Vamos a hacer este gráfico para este ejemplo. FI, lo tengo acá como dato, FI, pero no tengo los LBI. Ahora, me decían, ¿dónde está el LBI? El LBI, ¿no? ¿Cómo utilizo el LBI? También allí habían consultas sobre ese aspecto. Entonces, si yo tengo las clases, puedo tener el LBI. ¿Cierto? Puedo sacar el LBI. Pero aquí no voy a poner LBI, voy a poner LBC. Límite verdadero de clase. Dentro de esta columna tenemos los datos que están acá, que van a ser los LBI, los inferiores, y este lado los LBS, los límites superiores, verdaderos. Pero yo solo necesito el LBI, entonces solo necesito esta columna de datos. Ahora, para sacar esos datos, observo, aquí son datos enteros. Y la regla dice que cuando son datos enteros, a cada límite inferior le voy a restar los 5. Por lo tanto, acá va a ser 4, 5. Vamos a cada uno de los datos restándole 0, ¿no? Para tener nuestro LBI. Solo necesito los LBI, entonces no voy a calcular el LBS. No necesito estos otros datos, porque no los voy a usar, ¿no? Estos son los LBI. Entonces ya tengo los LBI y tengo los FSB. Utilizo el plano cartesiano. Hacemos el plano cartesiano. En el eje X vamos a tener los LBI. Y en el eje Y, los F. No hay audio, Lice. Hola. Dije, no se le escucha. Hola. Ahora sí, Inge. Hola, hola, ya, gracias, me van a avisar, ya, gracias. Estamos ubicando los datos en el LBI. ¿Está bien? Tenemos el plano cartesiano, he cortado el eje, porque necesitaba hacerlo. Ubico los datos del LBI, acá. Para el F sub I, para ubicar los datos de F sub I, observo el dato mayor, ¿no es cierto? El dato mayor en este caso es 10. Y me doy acá una escala. Puedo ir de 2 en 2, de 3 en 3, como uno quiera, ¿no? Vamos a ir, a ver, de 3 en 3, de 6, 9, 12. Entonces ustedes definen su escala. Una vez que ya tenemos la escala, ubicamos puntitos.
Para 24,5 le corresponde 3. Ubico ahí un punto. Para 27, 7. Así vamos ubicando los puntos para cada intervalo. ¿Ya? Primero tienen que marcar o ubicar puntitos para posteriormente hacer, construir los rectángulos que habíamos hablado. Ya. Ubicamos los puntitos, hacemos las líneas verticales para cada puntito. Posteriormente, de cada puntito, horizontales hacia el siguiente intervalo. Y vemos que ya se están formando los rectángulos. Acá terminamos de formarlo. Acá también. Acá tengo que cerrar. No lo puedo dejar abierto. Ahora, ahí también era la consulta. Si nos da una tabla, ¿cómo hallo el TIC? No sé todo, de cómo sé cuánto es el TIC, preguntaba. Pueden tomar cualquier valor de acá, del límite inferior, o pueden tomar cualquier dato del LBI y restar al anterior. Por ejemplo, 36,5 menos 33,5. O 40 menos 37, ¿no? 31 menos 28. Les va a dar el mismo resultado, 3. Entonces está yendo de 3 en 3. Acá vamos a poner 42. Con eso vamos a cerrar nuestro programa. No se olviden especificar los ejes, es decir, ¿qué es el LBI? En este ejemplo, es el peso en kilogramos. Y F sub I, número de niños. Entonces, sí o sí tiene que tener las especificaciones para saber de qué es el ejemplo. Posteriormente, el nombre, no se olviden. Figura 1, siempre abajo. Histograma del peso en kilogramos de un grupo de niños, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Siempre tener el título, los ejes, etc. Entonces, les decía, un gráfico es el histograma. Y pasemos a otro gráfico. También lo que tienen que hacer o graficar es, en este caso va a ser el polígono. Aquí vamos a poner continuas porque hay más espacio. Aquí el polígono. Otro gráfico. Para hacer el polígono se usa X sub I y F sub I. X sub I y F sub I. F sub I tengo ahí en la tabla. Lo que me falta es X sub I. Entonces aumento en mi tablita X sub I. Nos recordamos qué es X sub I. X sub I sabemos que es el punto medio o marca de clase. Ahora, ¿cómo hallamos el X sub I? Trabajamos con las clases. Sumamos y dividimos entre 2. Sumamos, dividimos entre 2. Acá vamos a tener 26. Vamos sumando y dividiendo entre 2. Y tenemos los LBI. Ahora, tenemos que hacer polígono nuevamente. Plano cartesiano. Tenemos en el eje X ahora, X sub I. Y acá, F sub I. Nuevamente, cortamos el eje. Y ubicamos los X sub I, los 6 datos. Vamos ubicando los datos en nuestro
eje X. Luego, para F sub I, nos vamos una escala. Como el dato mayor es 10, entonces podemos ir de 2 en 2, 4, 6, 8, 10. El procedimiento es el mismo, ¿no? Nuevamente ubicamos puntitos. Para 26, 3. Para 29, 7. Entonces vamos ubicando los puntos correspondientes, ¿no? 3, siguiente 7, luego tenemos un 10, luego tenemos un 6, nuevamente un 3 y un 1. Una vez que ya tenemos los puntitos, unimos los puntos. ¿No? Una vez que unimos los puntitos, se dice que los extremos del polígono no pueden quedar abiertos o no tienen que quedar abiertos. Por lo tanto, vamos a cerrar con nuevos intervalos. Cerramos acá y cerramos acá. ¿No? Este es el polígono. Ahora, debo poner los datos acá, ¿no? Está yendo de 3 en 3. Acá va a ser 23. Acá 44. Entonces, con eso cierro el polígono. Otra vez, X sub I, peso, en kilogramos, F sub I, el número de niños, y nuevamente, figura 2, ¿no? El título, siempre, ¿no? Figura 2, polígono del peso en kilogramos de un grupo de niños. No tenemos que pasar por alto esa parte. Bueno, ese es el polígono. Luego, tenemos otro gráfico que son las ojivas. Decimos ojivas porque son dos las ojivas. Para hacer las ojivas, necesito los LBI. Como son dos gráficos, también necesito F mayúscula y FD mayúscula. LBI tengo, acá. No tengo F mayúscula ni FD. Como no voy a usar X sub I, por cuestión de espacio lo voy a borrar. Ustedes continúan en su tablita. Entonces, aumentamos esas dos columnas. Necesito F mayúscula y F. Entonces, nos recordamos, F mayúscula es la frecuencia acumulada, ¿no? Frecuencia acumulada, ¿cómo hallamos? Repetimos la frecuencia absoluta, el primer dato 3, y vamos sumando, ¿no es cierto? Vamos 3 más 7, luego más 10, 26, 29 y 30. Ya tengo la frecuencia acumulada. Necesito la frecuencia desacumulada. Necesito FD. Para calcular, siempre se toma el total de datos, 30. Trabajamos con FI, vamos restando, 30 menos 3, 27, menos 7, 20, menos 10, 10, menos 6, 4, menos 3, 1 y 0. ¿No es cierto? Entonces llegamos a eso. Una vez que tenemos ya nuestros datos, nuevamente trazamos el plano cartesiano. Otra vez, los ejes. En el eje X van los LBI.
como son dos ojivas, las dos las voy a hacer en el mismo gráfico, ¿no? Primero voy a trabajar con la frecuencia acumulada. Ahora, otra vez puedo cortar el eje o corto el eje. Y comienzo con los datos que tengo acá, ¿no? Los 6 datos. Vamos ubicando. Vamos identificando cada intervalo. Hasta el 39,5. Para el eje Y, estoy con la frecuencia acumulada, el dato mayor es 30. Puedo ir de 5 en 5 si quiero, si quieren. Entonces tenemos 5, vamos de 5 en 5 hasta 30. Una vez que tenemos ya las escalas, ubicamos puntitos. Para 24,5 le corresponde 3. Para 27,5 le corresponde 10. Y así vamos ubicando los puntos primero para tener nuestra ojiva. Ya, tenemos eso. Ahora, creo que está un poco separado, pero bueno, unimos los puntitos. Y a esta le vamos a llamar ojiva ascendente. Ojiva ascendente. El punto más cercano al eje X se cierra. Obviamente este extremo queda abierto. Este vamos a cerrar. Acá, con un intervalo que nos vamos a dar. Está yendo de 3 en 3. Entonces va a ser 21,5. ¿No? Y con eso cerramos. Ahora, en este mismo gráfico hago la otra ojiva. Y ubico los datos de FB. En este caso es frecuencia desacumulada. Ahora trabajo 24,5 con 30, 27,5, 27 y vamos ubicando en el mismo plano cartesiano los puntitos. Entonces para este caso va a ser, dice 30, luego pasamos a 27, nuevamente 20, acá me intersecta, el 10, 4 y 1. ¿No? Estamos ubicando los puntitos. Unimos nuevamente. Unimos los puntos. En este caso va a ir hacia abajo. Y el punto más próximo al eje X se cierra. Tenemos acá esto. Y vamos a cerrar acá. Esto se llama ojiva descendente. Como estamos cerrando con un intervalo, entonces igual, ¿no? Tenemos que poner el dato. Está yendo de 3 en 3, 42, ¿no? Esas son las ojivas. Este tipo de gráfico es muy común en el caso de, en la cuestión de economía, ¿no? Oferta, demanda, punto de equilibrio. Bueno, ahora, bueno, no hay que olvidarse acá, ojo, qué son y aquí qué es, ¿no? Y el tipo, figura de 3, va a ser ojivas, ¿no? Porque estoy con 2, ojivas ascendente y descendente del peso en kilogramos de un grupo de niños, ¿no? Aquí número de niños, peso en kilogramos. ¿Sí? Bueno, hay una utilidad de las ojivas, ¿no? A eso es lo que quiero llegar. ¿Para qué me sirven las ojivas? Por ejemplo,
puede ocurrir lo siguiente. Alguien puede preguntar, ¿cuántos niños pesan hasta 29 kilogramos? Esa es la pregunta. ¿Cuántos niños pesan hasta 29 kilogramos? Generalmente lo que se hace es ir a la tabla de frecuencias. Buscamos 29. No tengo acá como límites porque está en este intervalo. Mal podría decir 7 niños, ¿no? Eso no sería correcto. Como no tengo el dato exacto de 29 acá, uso la ojiva para hallar ese resultado. Se recomienda usar la ojiva ascendente. Por eso voy a borrar esta descendente, para no equivocar. Entonces, 29 kilogramos. Este dato tengo que ubicarlo acá, porque esto es el peso. 29 kilogramos va a estar por acá más o menos, ¿no? 29. Entonces, lo que se hace es subir verticalmente hasta chocar la ojiva. Y luego venimos horizontalmente hasta chocar acá. Entonces, puedo decir 17. Como mi gráfico no está bien hecho, entonces la respuesta que voy a dar será aproximadamente 17 niños pesan hasta 29 kilogramos, ¿no? No estoy asegurando el dato porque mi gráfico no está bien, no está a escala, ¿no? Entonces, o podría ocurrir lo siguiente. Pueden preguntar, ¿cuántos niños pesan entre? ¿Cuántos niños pesan entre? Y podemos tomar el mismo dato, entre 29 a 35 kilogramos. Ahora, no siempre va a ser dato entero, ¿no? Puede ser 29,7 a 35,2 kilogramos. También puede ser así la pregunta. Observamos, aquí tengo un intervalo. Nuevamente, busco acá el intervalo. No tengo de 29 a 35. Entonces, no puedo decir no se sabe, ¿no? O dar una interpolación. Para eso, nuevamente, ubico mis datos en el eje X, 35. Ubico por acá. El procedimiento el mismo. Voy subiendo hasta tocar el eje. Ven acá. Vamos a venir por acá. Voy a pensar que me da 27. Voy a borrar esto, por favor. Entonces, 27. ¿Qué me están pidiendo en este caso? Me están pidiendo esto. Entonces, ¿qué hago? 27 menos 17, 10. Entonces diré, aproximadamente 10 niños pesan